El truco de los modelos de inteligencia artificial como ChatGPT no es su código, es su tamaño. Y es que cuando se vuelven enormes, desbloquean habilidades nuevas que nadie les enseñó directamente. Estoy haciendo un video todos los días por 100 días. Si te interesa el tema de la inteligencia artificial, sígueme. Cuando los modelos como ChatGPT eran mucho más pequeños, en realidad solo eran modelos que completaban frases. Ya vimos, por ejemplo, un modelo base que solo completa frases. También ya vimos que estos modelos se entrenan con muchísimos datos y su conocimiento se refleja pues en los datos que recibieron a la hora de entrenarse. En el 2022 se publicó este paper que habla de las habilidades emergentes. Estas son habilidades que, como dice su nombre, emergen por alguna razón cuando los modelos son más grandes. Es una habilidad que, digamos, en un modelo pequeño no existe y en el modelo grande, aunque esa habilidad no esté explícita en los datos, se aprende. El modelo de repente la sabe. El principal ejemplo que dan en este paper es la cadena de pensamiento a la hora de solucionar problemas matemáticos. Imaginemos que yo le doy un problema matemático al modelo y le digo, piensa en este problema paso a paso. Entonces, en un modelo más pequeño, cualquier cosa y el resultado no tiene sentido. Pero a partir de cierto tamaño, empiezan a dar una cadena de pensamiento que explica cómo se llegó a la solución de un problema matemático que no conocen, que no está en los datos con los que se entrenó pues ese mismo modelo. Otro ejemplo clásico es la traducción. En los datos que se usan no necesariamente va a haber traducción, por ejemplo, del inglés al bengalí, pero en un modelo grande que entienda muy bien el inglés y que entienda muy bien el bengalí puede hacer estas traducciones por su propia cuenta sin que hayan sido entrenadas de forma explícita. Y al final, el progreso en la inteligencia artificial de este tipo de modelos que hemos visto en los últimos años ha sido solamente porque han crecido su tamaño, les han metido más parámetros y los han puesto a entrenar más tiempo con más datos y así han mejorado. Y ahorita estamos un poco en un momento donde se está investigando, ¿eso será que tiene un límite y cuál es ese límite y cómo podemos prácticamente llegar al siguiente nivel? O sea, ahorita la forma principal de mejorar los modelos ha sido hacerlos más grandes, pero la pregunta es, ¿podemos cambiar algo dentro del modelo para hacerlos mejor? Hay algo de investigación en este tema que me gustaría tratar en otros videos, entonces sígueme para que no te lo pierdas. Lo principal de este video son dos cosas. Uno, que al meterle muchísimos datos en el entrenamiento de estos modelos, aprenden cosas que no están directamente de los datos y eso todavía no lo entendemos muy bien por qué, pero pasa. Y dos, es que los modelos de inteligencia artificial en realidad han mejorado solo porque los hemos hecho más grandes. Eso es todo. Sígueme si te interesa la inteligencia artificial. Chao.